el Salmo 32, en el verso 1 en adelante, para la gloria de Dios y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, Señor, declarando esta palabra de verdad, esta palabra de poder, para que cada corazón que esté preparado reciba esta bendición de parte tuya, Señor. Bendice a aquel que hoy está afligido y preocupado. Bendice y levanta con poder a aquel, Señor, que le faltan las fuerzas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, clamamos que tengas misericordia de aquel que todavía no te conoce, Señor. Que guardes en completa paz a aquel que persevera en tu palabra en esta hora, Señor. Yo te agradezco por tu Espíritu Santo que está en medio nuestro y que imparte esta palabra en el corazón de tu pueblo. Yo te agradezco y te doy gracias por lo que has hecho, dándonos esta salvación a cada uno de nosotros. Te agradezco, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Aleluya, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Según la escritura que estamos leyendo en el Salmo 32, está hablando de una bendición que reciben los que han sido perdonados. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño, dice la palabra del Señor. El pecado entristece y enoja a Dios. Es lo que el Señor no recibe, el pecado. Por eso dice la palabra del Señor que Él mira con agrado a aquella persona que busca, que viene hacia Él humillado y contrito, que realmente cree que Dios puede salvarle. Como lo vemos en la Biblia, el pecado y nada más, eso es lo que separa al hombre de la presencia de Dios. El pecado, lo que el Señor no puede tolerar es en su presencia, es el pecado. Por eso es que Cristo derramó su sangre, soportó la cruz y su vergüenza y pasó la agonía de ser inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente no entiende esto de cómo es que Dios cargó el pecado nuestro sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted está mirando y lee en el libro de Isaías, cuando usted mira esa película que por cierto, amados hermanos, aplicada de acuerdo a las escrituras, nunca se había presentado algo tan real como lo que se presentó en esa película de nuestro Señor Jesucristo, con su rostro destrozado, su cuerpo una llaga podrida, los latigazos destruyeron toda su espalda, su cabeza quebrada con la vara que al Señor lo castigaron. La gente no entiende esto. Nadie puede hacerlo. Y aunque trataran de imitarlo, nunca harían el trabajo por la cual el Hijo de Dios vino a este mundo. En algunos lugares tratan de imitarlo y todos los años repiten la misma escena, pero nunca jamás podrán imitar lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario. Esto no es solamente tener religión. Esto es confiar en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por mis pecados. ¿Qué significa perdón de pecados, hermano, en Cristo Jesús? Significa que tu mente está limpia. Los prejuicios mentales que Satanás había puesto, el Señor los quita.
Ahora puedes vivir una vida diferente, una vida alegre, una vida contenta. La culpabilidad del pecado es lo que destruye al hombre. Y para cubrir su pecado, para cubrir su culpabilidad, busca religión o niega a Cristo. Dos cosas tiene. No hay ateos, no es verdad. No hay alguien, yo no creo en Dios, no lo creo. Aunque lo siga diciendo, Dios existe todavía. Aunque lo siga negando, Dios le ama todavía. Y quiere salvarlo. Y quiere librarlo de la potestad que lo tiene con esa venda en los ojos de no poder mirar su gloria. Porque no hay felicidad en una persona que niegue a Dios. O que no quiera nada de Dios. Puede hacer todo lo que quiera. Puede participar de todos los vicios del mundo que quiera. Y se dará cuenta un día que los vicios nunca le dieron la paz que todo hombre debe de tener cuando viene a Cristo. O puede hacer todo lo que quiera y decir todo lo que quiera. Porque hay que aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma. Entonces la realidad de ser cristiano no es tener religión, sino disfrutar de una paz que no la podemos conseguir en los placeres, que no se puede conseguir en el dinero, que no se puede conseguir en las drogas, que no se puede conseguir en el mundo, que no existe, que no hay precio que la pueda comprar. Nada. Solo viniendo y aceptando a Cristo como Señor y Salvador, podrá dormir tranquila la persona, podrá disfrutar su vida sin necesidad de drogas, porque esa es la vida. Si hay alguien que usa droga para disfrutar su vida, no es verdad. La usa porque quiere escapar de una realidad. Y esa realidad está tan palpada en su vida que va a seguir dependiendo de la droga para poder decir soy feliz. Cuando no hay droga, no hay felicidad. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús, mi amado hermano, aunque no tengamos nada material, tenemos una paz en el alma, que disfrutamos nuestra vida, porque en Cristo es donde realmente se disfruta. Ya no hay problemas aquí ni aquí. Así que caminamos seguros, tranquilos y felices. ¿Y qué dice la gente? Es que yo no dependo de lo que diga la gente. Yo dependo de lo que dice el Señor. Pero eres loco, fanático, aburrido. Diga lo que quiera. Pero esta clase de locura es la que Dios quiere que tú tengas. Esta paz que solo Cristo puede dar es la que necesita mucha gente ahora, que se cubren con religión y con cosas mundanales para evitar un compromiso con el que un día les llamará a cuentas. Y ahí, si no se podrán burlar, delante del juez estarán de pie. Wow. Y él dirá un día, yo te llevé a la iglesia. Yo te hablé un día, tú cerraste tu oído, yo te di oportunidad, yo te busqué para salvarte, yo quería perdonarte, yo quería librarte, porque no piense que Jesucristo lo anda buscando para matarlo, para destruirlo. Y Dios no es un Dios de odio, Dios es un Dios de amor. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él no es que ese Dios que anda con un látigo, es que hiciste lo malo, ahí te va. No, nuestras mismas maldades producen el resultado en nuestra propia carne. Si yo hago algo malo, la policía me lleva y me mete a la cárcel. ¿No fue Dios? Si me agarran con droga, me van a meter a la cárcel porque yo estoy haciendo droga. No fue Dios. Si por andar haciendo eso pasa un accidente y me quiebro todo, no fue Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, ¿qué seguridad tenemos? Ninguna. Y los amuletos, menos. ¿Quién te va a librar del que quiere destruir tu alma? Es un engaño. He visto gente morir con amuletos. ¿Y por qué no lo guardó? Con crucecitas acá y con tantas cosas. Y se mueren. Eso es el problema. No muera con amuletos. El día que usted muera, muera con Cristo. Muera en Cristo. Y un día resucitará con Cristo.
un día sabrá lo que significa ser creyente. Por eso la palabra del Señor nos hace, y eso que hizo Jesús en la cruz no lo ha hecho nadie. Y esto es lo más importante, todo lo hizo por resolver la cuestión del pecado en nuestra propia vida. Al final Dios aniquilará el pecado. No puede ceder en esto porque afecta la esencia de su santa naturaleza. Al final el pecado será abolido a través de Jesús. Entonces Dios hizo posible quitar la culpa del pecado, que eso es lo que más afecta a la humanidad, el sentirse culpable, el sentir que no está agradando a Dios, y entonces se siente abandonado, se siente triste y busca otras cosas. Pero ¿sabes qué? Dios está allí. Él dice: clama a mí y yo te voy a responder. Dios te va a responder cuando de todo corazón le busques, cuando le digas: Señor, estoy cansado de esta vida. Si en realidad existes, Dios, ayúdame. Grítale a Él, habla con Él, dile: Señor, me han dicho que tú eres real, ¿dónde estás? Y con necesidad de corazón Él te hablará y te mostrará su palabra, te levantará, cambiará tu vida y te darás cuenta que el Dios de los cielos es un Dios de amor, que ama su creación y que le da a su Hijo para que sea salvo. Pero siempre recordemos que al final Dios destruirá el pecado para que la justicia de Dios reine para siempre. Es obvio entonces que lo primero que tenemos que hacer como cristianos es arreglar el asunto del pecado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo deje de pensar como un mundano y vuélvase a Jehová. Él es el único al cual tendrá de él misericordia. Yo no puedo hacer nada por nadie, pero Dios sí. Yo puedo hasta criticarle a usted su drogadicción. Yo puedo criticarle a usted su manera de vivir. Yo puedo criticarle a usted la manera en que está haciendo. Pero no es lo que yo le critique, es lo que Dios conoce y lo que usted necesita. El día que usted sepa y entienda que necesita a un Dios que lo libre, a un Dios que lo guarde, a un Dios que le dé la victoria, entonces le buscará a Él y Él le va a responder. No la religión, no, hermano, no es la religión, es Dios el que responde desde el cielo. Maravilloso es el Señor. El salmista mismo dice que él estaba hundido en el hoyo de la desesperación, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Se encontraba metido en problemas tremendos, en esos efectos del pecado que no nos dejan mirar hacia los lados, que nos estamos resbalando y cayendo. Él dice que él miró para arriba y el Señor lo oyó. Levantó su rostro al cielo, sabe que hay un Dios. Y dice que el Señor le oyó. Y no fue el pastor, no fue la iglesia, no fue el cura, no fue ninguno de los hombres. Fue Dios el que lo sacó de allí. Y dice que lo puso pie sobre peña, lugar seguro. Y puso cántico nuevo en su boca. Yo no puedo alegrar tu vida, yo no puedo cambiarte. El que te puede cambiar es Dios. Yo no puedo hacer que sonrías, y si sonríe va a ser a la fuerza. El que va a llenar tu vida de gozo es el Señor. Podrás sonreír porque el pecado ha sido quitado de tu vida. Cuando yo no conocía al Señor, así vivía, amargado, enojón, pero con todo el mundo me peleaba, hasta con los cristianos me peleaba. Pero luego descubrí que los cristianos tenían razón. Porque me daban testimonio de que el Señor lo había cambiado a él. Mira yo cómo estoy. Yo no necesito droga, yo no necesito nada. Mírame. Antes yo era de esta manera y mira cómo estoy. ¿Quisieras ser tú como yo? ¿Quisieras cambiar? Nada, déjate de tantas cosas. Yo no creo en esos cristianos, son hipócritas. Los pastores son ladrones, les decía yo. Le roban el dinero a la gente. Y mencionaba algunos pastores, y aquel pastor fulano yo lo conozco y al otro también. ¿Sabe qué? Puros pretextos. Y uno de ellos me dijo: es que yo no te estoy hablando de los pastores. La Biblia dice que algunos van a fallar, otros van a apostatar de la fe, está escrito. Yo te estoy hablando de tu vida. Yo no te estoy poniendo ejemplo a nadie. El ejemplo que puedo ponerte es a Cristo. Todos los hombres son pecadores, pero Cristo es el que nos ayuda a estar delante de Él.
No porque seamos buena gente, sino porque Él nos justificó con su sangre preciosa. No hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron a una, dice la Biblia. Pero en Cristo Jesús nosotros podemos clamarle a Dios directamente. Señor, ayúdame. Ya no puedo más. Sálvame. Hazme sentir el gozo de tu presencia. Esto es lo que hace la palabra. Quita la culpabilidad del pecado y te da un gozo. Pues no tienes que preocuparte. Aunque el diablo te acuse, mira, esto es lo que eras antes. Era. Ya no soy. Mira cómo vivías antes. Mataste tanto, robaste, hiciste tantas cosas. Te va a decir el diablo. Y tú le dices, el Señor hizo todo por mí en la cruz del Calvario. Así que te reprendo, Satanás. No me vas a engañar con tus mentiras de volverme a querer atrapar en mi mente y en mi corazón. Porque el Señor ya me limpió mi mente, me puso la mente de Cristo, me cambió el corazón y me ha puesto un corazón de carne para que yo pueda confiar en su palabra. Dios hace todo esto. Es obvio entonces que lo primero que tenemos que arreglar como cristianos es el asunto del pecado. Una vez que el pecado no confesado comienza a enconarse en nuestro corazón, son los tristes capítulos de nuestra vida que se van a escribir un día en el libro del Señor. Óigame qué tremendo está esto. Esos capítulos de nuestra vida, amargos, duros, difíciles, Dios quiere cambiarlos. Él quiere renovar nuestras vidas. Él no quiere que vivamos así como quien dice solo con religión. Hermano, te doy un consejo. Cuando tú aceptas a Cristo de corazón, porque de verdad lo necesitas, toda tu vida cambia. Hay un nuevo gozo, pero hay que confesarle el pecado a Dios. Hay que decirle al Señor nuestra necesidad de confesar el pecado. Expone delante del Señor, hermano, esa confesión positiva. Le estoy diciendo, Señor, quiero cambiar. Señor, ya no aguanto. Señor, dame el gozo. Señor, ayúdame. Yo no estoy hablando con el enemigo, yo estoy hablando con Dios. Yo le estoy diciendo, rompe estas cadenas que me atan a este lado. Dame la libertad para poder dirigirme hacia ti, Señor. Esa enseñanza de que uno puede recibir de Dios lo que uno exprese, o la recitación de algunas palabras o oraciones como si fuera magia para alcanzar el éxito, no es verdad. Usted dígalo, hermano, y hay gente que lo está diciendo y no pasa nada. Reclámelo, que es suyo, hermano. No, si la palabra dice que es mío, pero no lo voy a recibir hasta que no confiese delante de Dios que le he fallado, que no soy merecedor. Pero que es cuando yo confieso al Señor mi gran necesidad, el Señor me lo va a dar. Pero no puedo pasar por encima del pecado para recibir la gracia de Dios. No se deje engañar. Algunas veces como pastores le decimos, agárrelo, ahí está, agárrelo con la mano. La gloria de Dios no se puede agarrar con la mano. La gloria de Dios se deposita en el corazón del que cree. Y cuando está el cabot de Dios sobre mi vida, entonces yo puedo pedir todo lo que quiera y el Señor me lo va a dar. No me tiene que decir nada a usted. Yo sé lo que estoy haciendo y sé lo que dice la palabra del Señor. Pero no puedo pasar por encima del pecado y de recibir de Dios toda su gloria. Alaba el nombre del Señor. Si hay pecado no confesado, hay obstrucción espiritual debajo de la superficie. Yo quiero predicarle a usted la palabra. Es que es necesario que lo entendamos. Podemos recitar la Biblia todo el día y demandar cada promesa de la Biblia y no pasa nada. ¿Por qué? El pecado que está escondido no nos deja recibir las bendiciones. La Biblia dice, mi hermano, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo pretendemos pasar por encima de eso
y decir, wow, aleluya, estoy bendecido. ¿A qué le llamamos bendición? ¿A las cosas materiales? ¿Al dinero en el banco? ¿Al carro? ¿A la buena casa? No, Señor, hay muchos que son más millonarios que usted y que yo y no se los ha dado Dios. Hay gente que tiene carrazos tremendos, propiedades tremendas y no son cristianos. Y entonces, ¿dónde depende la bendición del cristiano? ¿En las cosas? No. Es la paz de Cristo. Es el gozo de su presencia. Quizás no tenemos grandes carros, no tenemos grandes casas, quizás no tenemos esos manjares que tienen en la mesa, pero tenemos paz para disfrutar la tortilla con frijoles, con queso, la tortilla, hermano, con arroz. Tenemos paz para disfrutar de una comida sencilla, de un cafecito caliente, de una lechita. Tenemos la gloria de Dios y tenemos la paz de Cristo. A eso le llamo yo ser cristiano. No, lo demás, si Dios nos lo da, no nos va a apartar de Dios. Nos va a hacer buscar más de Él. Entonces no confundamos esto. Yo conozco gente que tiene plata, tienen grandes, hermano, fábricas y todo, y se congregan. ¿Qué iglesias más bendecidas? Porque esta gente emplea puros trabajadores cristianos, motoristas cristianos que manejan esas grandes trocas. Y el lugar donde se congregan, los diezmos y ofrendas de esos hombres. Iglesias tremendas y poderosas. ¿Por qué cree usted que hay iglesias cristianas que en vez de ir para arriba van para abajo? Piense. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos que el problema del pecado escondido contamina. Amén. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando veo que esos vehículos circulan en todas las calles de Los Ángeles, y allí con los textos bíblicos, yo conozco al hombre y sé dónde se congrega. Con razón va a tener una iglesia así, los diezmos de ese hombre, porque él en su corazón está: Dios me ha bendecido, yo diezmo. Miles de dólares de diezmo solo de ese hombre. Era iglesiota tremenda, honradamente y en la voluntad de Dios, porque Dios lo ha prosperado, pero Él no le ha subido los humos a la cabeza. Amén. Y hay cristianos que no tienen nada, pero qué creídotes son. No tienen ni donde caer muertos, pero wow, aleluya. Yo no creo, yo soy de aquellos que creo que si un creyente es espiritual, también va a tener dinero en la bolsa. No se oye. Debe de tener algo. Debe traer, aunque sea unos 10 pesos en la bolsa. ¿Cuántos trae usted? Usted no tiene que andar quebrado. Si es cristiano de los buenos, debe de traer. Ahora, cuando hay momentos de prueba es diferente, porque la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Pero también uno sabe cuando es prueba, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando miramos en el Salmo 66 y el verso 18 dice: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me hubiera escuchado. En otras palabras, si yo no le confieso a Dios la realidad de mi vida, ¿por qué estoy pidiéndole bendición a Dios sin confesar lo que me está afectando? Aleluya. El poder en Cristo. Así que cuando leo esta escritura, hace resaltar no solo el desagradable efecto del pecado, sino también el increíble poder de una sincera confesión. El salmista dice: si yo no le hubiera confesado a Dios mi problema, no estuviera con el gozo que ahora tengo. Hay un cambio. Cuando le confesamos al Señor nuestros pecados, nos lleva al gozo. Nos lleva a una paz espiritual. Por eso el Salmo 32 y verso 1 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. ¿Cómo va a estar? Dichoso, feliz, contento. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, es el creyente. Bendecido aquel que confesó su pecado y ha sentido el perdón de Dios. It's not going to be the same again.
Ya no. De acuerdo a este salmo, su vida ha sido cambiada, su pecado ha sido perdonado, su vida es diferente. Está bienaventurado, está bendecido, está alegre, está gozoso. El pecado ya no está, ha sido perdonado. Hay cambios en su vida. Hay cambios en su vida. No lo produjo nadie, no lo produjo la religión, no lo produjo el pastor, no, nadie. Lo produjo Dios cuando le confesó y el Señor le perdonó. Dice aquí, se le perdonan sus transgresiones a quien se le borran sus pecados. Dichoso a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque yo estoy con necesidad del Señor. No estoy presentando porque me dé algo, estoy presentando porque necesito paz. Señor, dame un carro, dame una casa. Y hay unos que tienen valor. Señor, dame una esposa. Le están diciendo, Señor, dame una esposa. Señor, dame un esposo. Alguien dirá, pero ¿qué tiene de malo que le pida al Señor? Pedirle al Señor que te dé fuerza para cuando te cases. Porque puede ser que te la dé y tú no estás preparado para el matrimonio. El Señor me la va a arreglar. No, hermano. Mira qué cuesta. Pero el Señor me la dio. Sí, pero tenés que trabajar con ella. ¿Estamos aquí? Ay, el Señor, cambia a mi esposo. Cámbialo. Sí, hombre. Él te va a cambiar primero a ti. Gloria a Dios. El que haya esposa. ¿Y por qué algunos no le han hallado el bien? Desde que se casaron ya no son los mismos. Porque se ríen. ¿Qué pasó? Y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué bonito es creer como dice la Escritura. Así que te casaste, hermanito, vas a tener que trabajar con el carácter de tu Hani. Andar de novio es bien bonito, ¿verdad? Si le bajan las estrellas, la luna. Qué lindo. Aquí me están viendo algunos que le dijeron, mira, cuando te cases conmigo yo te voy a hacer feliz. Y ahora, ¿qué? Hay que trabajar con eso. Y más como cristianos, hermano. De verdad, usted tiene que saber bien. Maridos, amen a sus mujeres. Está hablando bien claro. El trabajo que vas a tener, mi hermano cristiano. Pídele a Dios que te ayude. Gloria a Dios. Estos creen que, Señor, dame una esposa, pero de las buenas, dame una mujer virtuosa, Padre. Y entonces de repente aparece y mira, hay una gente tan sinvergüenza allá en nuestros países, hermano, que una vez se acercó un muchacho y le dijo, hermano pastor, anoche fíjese que tuve un sueño con la hermanita fulana y yo quisiera que usted, pues si ella me acepta, nos casemos. El pastor le dijo, pues pregúntele a ella, porque yo no creo eso de que Dios le haya dicho, vaya y hable. Y fue y le dijo, hermanita, fíjese que anoche soñé con usted y nos estábamos casando, fíjese. Hay gente que se le inventa de todo. Y usted llevaba un ramo de rosas que yo le había comprado. Íbamos pasando el arco ese, el arco de Tito, le llamo yo, el arco ese. Amén. Y yo la llevaba del brazo. Usted viera qué linda se miraba. Y entonces la mujer se le queda mirando, le dijo, ¿y quién le dijo a usted que usted va a ser mi esposo? Se paró la señora. El Señor le dijo, pues dígale al Señor que me hable a mí también, le digo. Que a mí no me ha dicho nada. No ande creyendo eso, hermano. Pregúntele a Dios también. A él sí le habló y a usted no. Camán. Lo mandó a volar. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios permanece. Hay que trabajar. Hay que hablar. Pero también cuando ya usted se haya casado, trabaje con esa persona. Yo me río de la gente que dice, Señor, arregla mi matrimonio, Padre. Y el Señor, arregla tu vida primero porque no estabas preparado para meterte en ese lío. ¿No? Bueno, ¿estamos contentos todos aquí? Esto es duro, hermano, lo digo por experiencia. Es que Dios nos va forjando
como creyentes y nos va dando esa paz. Y cuando nosotros vamos al matrimonio, esa paz de Cristo nos ayuda a soportar, nos ayuda a enseñar, nos ayuda a guiar a la persona. Y cuando estamos en el matrimonio, yo sé que van a haber problemas, pero qué fácil se resuelven, porque el Señor está en el asunto. Amén. Pero hay casos que, ay, Señor Jesús, ayúdanos, porque no es fácil. Estamos contentos, ¿verdad? Trabaje con su matrimonio, hermano. Le recomiendo. No se crea solamente, el pastor dice que no, Señor. La Biblia dice que usted se casó. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que ahora tiene un problema que si no lo puede resolver, amado hermano, ese problema le va a fastidiar toda su vida. Porque no piensa divorciarse después. En el cristianismo verdadero no hay divorcio. Amén. Gloria a Dios. Parece que me salía el tema, pero no. Dios bendice a los creyentes con cosas buenas. Hermano, Dios no te va a dar estorbos. Está aquí, ¿verdad? No. Entonces tenemos que analizar bajo qué circunstancias le pedimos a Dios. ¿Y por qué recibimos si nosotros no estábamos en esa libertad para pedir? Debemos entonces notar que David no dice dichoso el hombre y la mujer que nunca han pecado. Porque esto entonces dejaría sin posibilidad de bendición a todo aquel que haya vivido. David continúa y nos cuenta su experiencia con el pecado. Y entonces él dice en el Salmo, óigame, en el Salmo que estábamos leyendo: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Hay poder en el Señor Jesucristo. Ok, ahí dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, no había felicidad, no había gozo. Y la energía espiritual se drena cuando hay problema tras problema tras problema en tu hogar, en tu matrimonio, y no hay soluciones. La energía espiritual se está drenando. El choque continuo está haciendo que te doblegues a la adversidad. Constantemente, decía mi madre, va el cántaro al agua que por fin se quiebra. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. En vez de estarte lamentando y quejándote, como cristiano, busca soluciones en Dios. Si no buscas las soluciones en Dios, los problemas te van a disminuir. Después vas a ser un cristiano, pero no un cristiano poderoso, sino un cristiano sometido a la adversidad. Un cristiano sin poder levantar su rostro en alto y decir: hay poder en Cristo Jesús. Tengo espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mucho cuidado con esto. No te me acomodes. Reflexiona en esta tarde. Tú tienes que salir adelante, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si hay algo que confesar, hay que confesarlo. Dice que se fue consumiendo, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y de noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Cómo está esto? Que la palabra de Dios te va a seguir hablando. Y muchas veces no nos gusta que nos hable la palabra. Queremos acomodarnos y la palabra seguirá hablándonos. Y cuando la palabra nos habla en este tipo de áreas, no nos gusta. Algunas veces criticamos y decimos: ¿por qué está predicando eso? ¿Quién le contó? Pesa la palabra. Allí es donde nos vamos a dar cuenta que Dios quiere que nos volvamos. Este ungido siervo del Señor estaba atravesando un tiempo muy difícil, pero todo era debido a su desobediencia. Alabe el nombre del Señor. Pero nosotros sabemos que Dios mantuvo su mano contra él mientras permaneció en silencio sin confesar su pecado. Y el Señor va a estar hablando siempre. Acordate que le ha fallado a Dios. Acordate que le ha fallado a Dios. Tienes que volverte. Es Dios el que te está volviendo. Yo quiero bendecirte
y tú no te vuelves a mí, yo quiero bendecirte de una manera tremenda. No me quieres confesar. Hasta que el Señor le manda al salmista un siervo. Pero viste que no lo condena. Merecía, sí. Pero le ponen ejemplo. Que había un hombre que tenía una corderita. Y que el dueño la amaba, la cuidaba, la quería. Pero llegó uno del camino, lo cual es Satanás. Y le indujo para que tomara la corderita y la matara y se la comiera. El ejemplo es bien claro. Y cuando David trata, ¿qué crees tú que merece ese hombre? Oiga, hermano, nosotros hay veces acusamos a la gente. Y la gente no tiene nada que ver con nuestros problemas, ni con nuestro pecado. Tampoco andes buscando aquel es más pecador y el otro, hermano, esto es personal. El salmista no le falló a nadie. El salmista no le falló a la iglesia. El salmista no le falló al pastor. El salmista no le falló a la denominación. Él dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No andaba buscando culpables. Nosotros no nos gusta que Dios nos diga nada. Y hasta criticamos. Alguien le contó al pastor. A lo mejor no. Y si fuera así, uno conoce la realidad, hermano. La cual no va a haber bendición hasta que no le digamos al Señor la verdad. Es todo lo que pide el Señor, es que le digamos la verdad. No sé por qué, pero así dice su bendita palabra. Entonces, estaba allí y dijo, voy a confesarle a Dios mi pecado. Fue él el que tomó la decisión. Fue el hijo pródigo el que se levantó y dijo, he pecado. Esto es lo que le voy a decir, voy a volver a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Nadie le dijo, mira, levantáteme. Él reconoció que le había fallado a Dios y que tenía que regresar a Dios. Así que se levantó y el Señor lo estaba esperando con los brazos abiertos y le restauró todos sus privilegios. Porque se levantó desde allá y dijo, no, aquí no puedo vivir, yo tengo que ir a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero contra el cielo y luego contra ti. Y regresó y se levantó. El salmista también hizo lo mismo porque Dios lo motivó a que se volviera. Dice, ¿cuánto este hombre dice merece la muerte? Qué bárbaro lo que hizo este hombre, dice el salmista. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. You are that man. Así que cuando le dice, tú eres ese hombre, David reflexiona y dice, que escondido estaba esto. Pero Dios lo sabía. David sabía también que después que falló con Betsabé, su vida ya no fue la misma. And it never would be the same, because the consequences has to be paid. Él sabía que su vida ya no iba a ser la misma después de haber hecho esto. Aunque Dios lo perdonara, las consecuencias lo siguieron hasta que murió. Claro que fue perdonado, pero las consecuencias las fue pagando one by one. Esto es lo que la gente no entiende. Y buscan religión, pero no el perdón de Dios para que haya paz y tranquilidad en sus almas. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, voy a confesar al Señor la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste, tú quitaste de mi mente, tú quitaste de mi corazón, tú echaste al fondo del mar esa situación que me afectaba. Ahora me siento libre. La Biblia me enseña aquí. Sabemos que Dios mantuvo su mano mientras no confesaba, en vez de la paz y el gozo que los que tantas veces había cantando en los salmos. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y hay otros salmos, como el salmo número 1, el salmo 23 y otros salmos que el salmista preparó. Cuando los leemos podemos darnos cuenta del gozo que había en su vida y la revelación que recibía de Dios.
Y las bendiciones que Dios le estaba dando constantemente no fue hasta que el enemigo lo engañó porque estaba ocioso. Cuando una persona llamada cristiana está ociosa, cuando no quiere meterse en los ministerios, cuando no quiere trabajar en ningún área, cuando la iglesia donde se congrega no le importa, Satanás está listo para sembrar. It's better believe it. Y de repente ya no sirven en nada. El pecado ya entró a su vida, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Taller de Satanás le llamo yo. Inactivo. No, yo no me meto a trabajar porque no, hermano, hay que crecer en el amor de Dios, se lo estoy diciendo. Salmista andaba arriba del techo y empezó a mirar porque estaba de ocioso. Y cuando vio a aquella mujer, él tenía concubina, él tenía vírgenes, él podía hacer lo que quería, él era el rey. Pero cometió asesinato. Hay gente que están bien en la iglesia. Hay gente que están bendecidos en la iglesia y optan por decir: yo no quiero nada, yo no me meto, yo solo voy a ir a la iglesia porque yo soy salvo. ¿Qué engaño más grande? Toda persona creyente, cristiana, verdadera, tiene que involucrarse en la obra del Señor. If you don't do it, you are in big trouble with God. Si usted no se involucra, usted no hace crecer la obra donde está. Si usted no es parte del crecimiento espiritual y material de su iglesia, usted está bien mal. Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado dones, Dios ha puesto dentro de ti, Dios te salvó y te rescató para que le sirvas. Porque Dios nos ha llamado para que seamos alabanza y gloria de su nombre, no solo para ser salvos. Wake up, my friend. Oh, yo soy salvo, me voy al cielo. Espérate un momentito. ¿Qué estás haciendo para el reino y en el reino? Oh, no, nada, pues yo me siento en la iglesia y me estoy alimentando. ¿Alimentando qué? ¿No sabes tú que cuando hay alimento, esa fortaleza sirve para hacer algo? No creo que la palabra esté haciendo efecto. Si la palabra hace efecto, te va a hacer reflexionar y te va a decir: este es mi Dios, esta es mi iglesia, este es el ministerio que Dios me ha dado. Yo quiero despertarte. Hay mucha gente engañada. Yo no sé qué le han dicho. Usted se vaya, ya se va al cielo, gloria a Dios. Usted no haga nada en la iglesia, mire, no diezme, ni ofrenda, no barra, no haga nada. Usted solo vaya y siéntese. ¿Dónde dice la Biblia, hermano? Está durito esto, ¿verdad? Pero mostrame la Biblia. Y yo te puedo mostrar en la Biblia que el Señor, el comerciante, vino y le dejó talentos a uno. ¿Sí o no? A uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 3. ¿Sí le dio o no? ¿Para qué cree usted que se los dio? ¿Porque estén de adorno? Hermano, wake up. Y se fue. ¿Regresó, sí o no? ¿Qué es lo que quería el Señor después cuando habló con ellos? ¿Qué has producido, hermano? Y el que había producido más le dio lo que no habían producido, que tiene, le dio más talento. Ven, buen siervo, y sobre lo poquito has sido fiel. ¿Qué dice? Sobre mucho te voy a poner. Ahí está la ascensión de los siervos. Así como lo oye. Así que Dios le da un talento, lo hace prosperar, lo mueve y lo pone en algo más grande. Usted va a prosperar y lo pone en algo más grande. Así camina la iglesia. Una iglesia con todos los dones escondidos es una iglesia fracasada. La gente no sabe qué hacer con lo que Dios puso en sus manos. Alabe al Señor si puede. Oh, yes. Si Dios te ha dado un talento, ponlo a trabajar. En aquel día, en el tribunal de Cristo, allí va a ser lo bueno.
¿Qué hiciste con el talento que te di? Ah, no, es que a mí no me ha predicado nada de eso y el Señor te está predicando hoy. Hermano, no es verdad. No se deje engañar. Usted tiene que congregarse y trabajar en la iglesia donde usted está. Digo esto porque me están escuchando en Centroamérica. Muchos pastores y mucha gente que se congrega nada más. Y las iglesias no crecen. Chiquitas, la casita, porque los miembros no entienden para qué los llamó el Señor. Pero en cambio conozco iglesias con gente que ama la obra. De aquí envían dinero. Están construyendo unas iglesias allá. Y las almas se están salvando. Amén. ¿Estamos contentos, hermano? Pero que no solamente decirle a la gente sea salva. No, disfrute su salvación. Trabaje con su salvación. Comuníquese con los demás hermanos. Tenga ese privilegio de convivir con la iglesia de Cristo. Entonces este hombre, en vez de la paz y el gozo de los que tantas veces había cantado, sentía una horrible, seca y chamuscada condición de su alma. Así se sentía. Wow. Estoy tratando de descifrarle a usted lo que se siente cuando una persona, de verdad, hermano, Dios le está hablando y no quiere hacer nada. Qué vida más horrible. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Pero su corazón está reseco. Al seguir leyendo, miramos un cambio, un repentino cambio en su patética situación en la que estaba. Él se vuelve y habla con Dios y le dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú, Señor, lo hiciste. Él lo sintió, porque dice: tú me perdonaste, tú lo hiciste, porque fue quitado de su vida. Y hoy sentía una paz que cuando el pecado estaba sin confesar, estaba sobre de él, lo abrumaba, los hacía sentir falso. No tenía valor ni de pedir. Es como si David dijera: ¿por qué sigo viviendo bajo el enojo del Señor? Why? Si Él me ama y quiere que me arrepienta, ¿por qué no lo hago? Él dice entonces: yo no puedo deshacer mi pecado, pero puedo confesarlo al Dios de mi salvación. Yo no puedo quitármelo, yo no puedo soltarlo, pero el Señor sí puede hacerlo. Cuando yo le estoy confesando al Señor mi debilidad y lo que estoy padeciendo, y que a cada rato estoy cayendo allí, Él me va a ayudar tan solo porque yo le estoy diciendo la verdad. Cuando cubrimos nuestro pecado, no hay nada. En ese mismo instante que él está hablando, en que hizo una sincera confesión, encontró abundante misericordia y encontró el perdón. Estaba allí. Entonces, bien, esta experiencia de David y la de los israelitas en el libro de los Jueces son dos ejemplos del increíble poder y del privilegio que tenemos como hijos de Dios, que en todo momento podemos confesar nuestros pecados al Señor. Y leía la Biblia, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y el pueblo de Israel, pero se arrepentían y Dios los perdonaba. Y en todo el libro, desde la salida del Éxodo hasta llegar, mi amado hermano, a la tierra prometida, y el pueblo del Señor volvía a fallarle. Y llegamos al libro de los Reyes, y el pueblo del Señor le sigue fallando. Y Dios en su misericordia le sigue perdonando. ¿Acaso a nosotros no nos ha perdonado el Señor? No hemos sido tan buenos, le hemos fallado a cada momento, y su misericordia siempre ha estado con nosotros. Y estamos en este lugar por pura misericordia de Dios. No porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, sino porque Él todavía tiene misericordia de nosotros. En todo momento podemos confesar nuestros pecados. El gran peligro es tratar de tapar el pecado. Tratar de tapar el pecado. Even though
you know you are a sinner. Aunque usted sabe que es pecador, ¿por qué no decirlo al Señor? Esto es lo que Dios está pidiendo. Por tanto, como iglesia debemos recalcar la importancia que tiene la humildad de la confesión de pecados al Señor, de la disciplina de la iglesia y de la adoración para que podamos vivir honrando y reverenciando al Señor. Empezá a involucrarte en la adoración, empezá a involucrarte en la alabanza, empezá a conocer más de la palabra, empezá a pedirle revelación a Dios de su palabra, empezá a deshacerte de esas cosas que no te dejan entrar al verdadero gozo del Señor. Recuerda, no es la religión. En el rostro del creyente se debe de manifestar la gloria de Dios en alegría. Está bien el inconverso, pero una persona que se ha bautizado, que está en la iglesia y su resultado espiritual es mediocre. Come on, hermanos. I don't buy it. La Biblia no me habla de eso. Por eso en esta tarde, en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, Pablo nos llama a vivir vidas santas y nos habla en esta palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que lo va a hacer? El Señor. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Está hablando de las tres partes que componen al ser humano. No, yo al Señor le sirvo solamente con mis miembros, pero en espíritu no. No, yo al Señor le sirvo en el espíritu, pero hermano, todo tu ser está involucrado en el servicio. Yo quisiera que esta noche me entendieran. Quítese de su mente la idea de que usted no se quiere involucrar en nada de las cosas de Dios. You are wrong. No, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nos dice en la iglesia, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la manera de pensar vieja pasó, y aquí todas son hechas nuevas. Así que hay un cambio, tiene que haber un cambio. No podemos quedarnos a la orilla, ni mucho menos tratando de justificar nuestra actitud hacia la obra del Señor. Do something. Amén. La iglesia donde usted se congrega, haga algo. Trabaje, ore, ayune por el siervo, ore, ayune por los diáconos, ore, ayune por la gente nueva que se acaba de convertir. Haga algo. Demuestre que usted es salvo. Demuestre que usted es libre. Demuestre que usted tiene a Cristo. Porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para los que creen. Esto está sucediendo, amado hermano, y él dice: espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. No es el pastor el que le está hablando a usted. No me escuche a mí. Es la palabra. No, yo solamente predico esto. El pastor quiere que yo haga tal cosa. No, Señor, la Biblia dice. Porque unas veces pensamos que el pastor es... No, Señor, Él está hablando, Él te está llamando, y lo que Él se propuso lo va a hacer contigo si tú quieres. Por eso es que especifica el Primera Tesalonicenses. Somos llamados entonces a la santificación y somos llamados también a la revelación. Cuando nosotros nos dedicamos a servirle al Señor y a buscarlo, Él nos va a revelar las cosas que quiere que hagamos. Pero ¿cómo nos va a revelar si no queremos nada con Él? ¿Cómo nos va a revelar el Señor si no quiero compromisos con Él? ¿Cómo me va a revelar el Señor su maravillosa voluntad, su visión y las metas que tengo como siervo si no quiero involucrarme en nada? No quiero nada, yo solo quiero sentarme. Wow, it's amazing how people think en estos días.
Es amazing. Aleluya, hay poder en Cristo Jesús. La Biblia menciona en Efesios 1, 7 y verso 9, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vuelvo de regreso. Dios no te ha llamado a sentarte, Dios te ha llamado a santificarte, y cuando Dios te santifica, Dios te revela porque te está preparando para su obra. I wonder, me maravillo en qué área del ministerio te voy a ver funcionar. Le pido a Dios que un día pueda ver con mis propios ojos, mirarte, hermano y hermana, involucrada en el ministerio espiritual. Tenemos aquella profetisa Ana, le servía al Señor con ayunos y oraciones en el templo, y no se quería ni casar, se quedó viuda y le servía a Dios en el templo con ayunos y oraciones. Dios nos llama también a que le sirvamos para que nos dé revelación. En Dios entonces ha iluminado a sus siervos con grandes verdades espirituales que tienen que ver con la vida, la muerte, Dios, el hombre y la eternidad. Empezamos entonces a conocer el propósito de Dios en el ministerio y cuando Él venga y nos lleve. Dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? También el Señor nos ha dado prudencia. Esto significa sabiduría práctica en cuanto a las cosas terrenales para resolver algunos problemas. Aquí vamos de regreso. El problema matrimonial no lo resuelve el pastor, no el consejero psicólogo. No, Señor, el consejo está en la Biblia. Porque hay personas que dejan de confiar en Dios por confiar en el psicólogo. Así que van al psicólogo, el psicólogo les cobra algún dinero y les dice, mire, hagan esto, esto y esto, y parece que funcionó, pero en el interior sigue igual. Porque eso solo lo cambia el Señor. Hay gente gastando cantidades de dinero en psicólogos para que a ver si salvan su matrimonio. Y el único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Ya me imagino ver un par de cristianos que conocen al Señor, que saben quién es Dios, sentados enfrente de un psicólogo, y el impío ese les está diciendo cómo se vive en el matrimonio. This is something out of this world. Imagínense, yo como pastor teniendo problemas con mi esposa y no puedo clamar al que me puede ayudar, sino que voy y le pago a un psicólogo. Mire, señor psicólogo, fíjese que yo soy pastor de una iglesia cristiana y ella es mi esposa, pero tenemos un problemita. Fíjese que Dios no nos puede arreglar, pero a lo mejor usted sí. Wow, ¿me están escuchando? Algunos que han dejado de confiar en Dios y han puesto sus ojos en el hombre. Aleluya. Hubo un caso aquí, hermanos, hace tiempo, que la mujer ya no aguantaba a su marido y tan desesperada estaba que se tuvo que ir a meter a un lugar de brujería. Mire qué clase de cristiano era. Y le vino una que hasta hoy da tristeza. Porque conociendo a Dios, no le glorifican como a Dios, sino que en ese corazón está entenebrecido. Y le honran más a las criaturas que a Dios. Oyen más lo negativo de la gente que lo positivo de Dios. Y caen en la trampa. Y se vuelven inefectivos en la obra. Y comienza su vida espiritual. Y luego la gente pregunta, ¿no que era cristiano? Nunca fue. Porque una persona que conoce a Cristo no vuelve atrás. Porque el Espíritu Santo no nos ha posesionado para llevarnos de regreso allá, sino que nos ha tomado para llevarnos al reino de los cielos. Y si hay alguna debilidad, el Espíritu nos va guiando y nos va guiando y nos va guiando hasta llegar hasta allá. No, Señor. Por eso el apóstol Juan habla, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros,
Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces esto significa, si yo de verdad creo en Cristo, me voy a agarrar de su palabra y voy a seguir caminando hacia adelante. You have to do it. Los cristianos estamos llamados a someternos a la palabra. Nosotros no tratamos, más bien dicho, así directamente con la persona. Es Dios el que trata con nosotros. Repito, yo no puedo cambiarle a usted. Yo puedo gritarle, yo puedo pegarle con la Biblia en la cabeza, hasta puedo maltratarlo y usted seguirá en su posición. Muchos cristianos se enojan con esta palabra, pero usted tiene que reconocerlo. Si no está haciendo nada para Dios, ¿a quién le está sirviendo? Jesús lo dijo de esta manera: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, está perdiendo el tiempo. Amén. Entonces nuestro trabajo tiene que ser primeramente confesarle a Dios que no estamos haciendo su voluntad. No se olvide que una pequeña zorra destruye todo el viñedo. Se logra introducir, el cerca se está cayendo y una pequeña zorrita se mete, destruye todo. Es un animalito chiquito pero malévolo. No está tranquilo, no está quieto. Lo primero que hace la zorra del desierto es arrancar las raíces de donde está el viñedo. No ataca las uvas ni nada, la raíz. Cuando corroe la raíz se seca todo. Por eso dice que una pequeña zorra destruye todo el viñedo, porque ya ve que la planta se ha extendido y todas esas ramas, se va a perder el fruto. Estas pequeñas ideas que algunas personas se meten en la cabeza destruyen no solo la iglesia, sino también sus hogares. Yo no sirvo en la iglesia, tú sabes la iglesia, y tú sabes, hermano, y empieza, y ahí está la zorrita metiéndose. Cuando de repente se acabó todo.